El doctor Pedrazzoli con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Hola, David, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Gusto en Dani. saludarlo. Nos introducimos con estas placas, como siempre, con el doctor, para tener noción de lo que vamos a hablar hoy. Miren, los datos. El 95% de la enfermedad varicosa es hereditaria, primaria, digamos. El 5% es secundaria a otra enfermedad. Entre ellas, algunas enfermedades malignas. ¿Viste lo que dice la placa? Sí. Habitualmente nos ocupamos y nos hemos estado ocupando de ese 95% Sí. de los casos, a donde la enfermedad es primaria y hereditaria. Por sí ya hay una información genética para que nosotros padezcamos de la enfermedad varicosa. Y hoy nos vamos a ocupar de este otro 5% que se llama secundaria. ¿Qué es Secundaria secundaria? porque hay otra causa que deriva en la formación de la enfermedad varicosa per se. Sí. ¿Está? Quiere decir que la enfermedad es secundaria a una enfermedad primaria. Mira cómo alteramos los datos. Sí, sí. Una enfermedad me produce la otra. Doctor, ¿y que existen varices malignas? Es decir, que se pueden asociar al cáncer, por ejemplo. La varice por sí misma no es maligna, pero sí existen lo que se llaman los tumores vasculares, que son los hemangiomas. Dentro de los hemangiomas pueden ser con un componente arterial muy importante, con un componente venoso, con un componente mixto, y no todo lo que la palabra tumor hace alusión a que sea maligno, porque puede ser tumor que se define como una masa. Sí, sí. Puede ser un tumor benigno o un tumor maligno. Dentro de los tumores malignos son los hemangiosarcomas. Son patologías, gracias a Dios, que hoy se diagnostican en edades tempranas. Muchas de ellas son congénitas y los tratamientos hoy son como mucho más tempranos, porque hace muchos años eran enfermedades y tumores muy mutilantes porque avanzaban muy rápido y las soluciones eran muy graves, muy feas. Cuando la enfermedad maligna ya es tratada y se ha Sí. curado, ¿cómo se sigue? Esto es una palabra muy importante hoy. ¿Por qué? Porque todas las enfermedades malignas, los cánceres, hoy tienen soluciones mucho más importantes que antes y tienen unas tasas de sobrevida más importantes. Y hoy ya dentro de lo que son los congresos de flebología tenemos mesas que nos dedicamos a estudiar estos pacientes que han estado fundamentalmente con tratamientos de quimioterapia. ¿Por qué? Porque hay muchos quimioterápicos que derivan en la formación de varices. Derivan en el que el paciente vaya a padecer varices con el tiempo y por el mismo tratamiento del quimioterápico. Como ese paciente va a tener una tasa de sobrevida muy importante o va a ser curado de su patología maligna original, no podemos dejar de lado la patología varicosa. ¿Por qué? Porque si no le estamos dando al paciente una calidad de sobrevida que no está buena. Un paciente que probablemente termine ulcerado, que termine con otra patología derivada, por supuesto, de su tratamiento original, que no lo podemos obviar. Esto es como que ponemos en la balanza lo que es el costo-beneficio. El paciente va a necesitar de ese tratamiento, pero va a también tener algunas otras consecuencias. Entonces ese paciente debe ser tratado y hoy por supuesto tenemos pacientes y tenemos técnicas que son absolutamente mínimamente invasivas y que el paciente va a aceptar. Vos imagínate qué difícil que es convencer a un paciente que tuvo, por ejemplo, un cáncer ginecológico, que fue operado de una mujer, que tuvo y ahora tiene una patología varicosa avanzada, producto de su parte quirúrgica de ese paciente que fue operado y que además tuvo quimioterapia, que viene un paciente siendo psicológicamente cansado. Encima después ofrecerle y decirle al paciente que tiene que tratar su patología varicosa. Y el paciente se te sienta, lagarto, en el consultorio y te dice: doctor, por favor, déjeme descansar un poco. Claro. Ahora, Entonces decirle al paciente: tenemos técnicas que no te van a influir en tu vida, que la vas a poder llevar, No son invasivas. que no son invasivas y que no te van a doler, y te vamos a ofrecer la calidad de vida que te mereces, ya que superaste este evento maligno, que le ganaste esta patología maligna, podemos ofrecerte este otro. ahora, ¿las alteraciones estas se producen solo en las piernas? No, esto es también una pregunta importante porque uno de los cánceres que mejoró el tratamiento y la tasa de sobrevida es el cáncer de mama. Cuando la paciente es sometida a una cirugía de cáncer de mama, a lo que se llama una mastectomía radical, esa paciente va a tener y se le van a extirpar lo que es la glándula mamaria, la grasa, parte de la piel de su mama y los ganglios de la axila. Al extirpar los ganglios de la axila, nosotros ya sabemos lo que va a pasar en ese miembro superior. Ese miembro superior va a tener lo que se llama un linfedema.
ese miembro va a empezar a agrandarse de tamaño, se va a empezar a hinchar, va a tener mucho peso. Entonces hoy tenemos que tener, cuando el paciente ya es sometido a esta operación, esta intervención quirúrgica, ya se le sacan los ganglios de la axila, los mismos ginecólogos nos derivan los pacientes para comenzar con el tratamiento de prevención. Prevenir que ese miembro superior se hinche, prevenir que ese miembro superior comience a aumentar de tamaño y además ese miembro superior comience a ser un miembro inmunodeprimido. ¿Por qué? Porque vos imagínate que tenés una mano, tu miembro superior, que está hinchado, que está con una inmunosupresión propia por el acto quirúrgico. Si yo me lastimo, vivo con infecciones a repetición. Y mira cuántas veces te lastimas por semana en las manos. Sí, sí, sí. Aunque sean pequeñas lastimaduras, llaguitas en los dedos, clavando los platos, cocinando. Y esto deja de ser banal, pasa a ser importante. ¿Por qué? Porque esa paciente va a tener infecciones graves y severas por eso. Entonces tenemos que prevenir, ir a atacar a la patología antes de que aparezca. ¿Cuál sería una alerta temprana? Temprana, que el miembro empieza a hincharse y esto, que con una pequeña herida o con una pequeña lesión hizo una infección que antes no la hacía. De todas maneras, la alerta temprana es que el cirujano ginecológico sabe el acto quirúrgico que realizó y deriva a la paciente. Esa paciente ya sabe que no tiene sus ganglios en la axila, entonces ya debe tener en cuenta las medidas de prevención que van a tener que realizarse. Está bien. Bueno, gracias, doctor. A sus órdenes, como siempre. Muy amable, muy gentil.